Las palabras tienen poder, pueden construir imperios y derribarlos, pueden inspirar amor y sembrar el terror. Pero, ¿qué sucede cuando una palabra es malinterpretada, retorcida y convertida en un arma durante siglos? Y si te dijera que el nombre que más asociamos con el mal, Lucifer, es víctima de uno de los más grandes malentendidos de la historia. Durante generaciones hemos visualizado a un ángel caído, el adversario de Dios y la humanidad. Pero la historia real es mucho más compleja y reveladora. Antes de ser el rostro del mal, Lucifer era un título de honor, el portador de la luz. Hoy, en Entre Luces y Sombras, vamos a realizar una autopsia forense a este personaje. Desenterraremos textos antiguos, exploraremos los pasillos del poder político y religioso, y descubriremos cómo la necesidad de control transformó a una brillante estrella del alba en el soberano del infierno. Prepárate para un viaje que cambiará tu percepción de la luz y la oscuridad. Nuestra investigación comienza en el lenguaje. Lucifer es una palabra latina que significa, literalmente, el que trae o porta la luz. Lucifer, en la antigua Roma, era un término poético y astronómico, sin ninguna connotación maligna. Se usaba para describir al planeta Venus en su fase matutina, esa estrella deslumbrante que anuncia la llegada del sol. De hecho, en la mitología mesopotámica, esta misma estrella era la diosa Inanna o Ishtar, una deidad de amor, guerra y poder, compleja y formidable, pero no una encarnación del mal puro. Entonces, ¿dónde se produce la fractura? La pista crucial está en el Antiguo Testamento, en Isaías 14, versículo 12. En los textos hebreos originales, el profeta lanza una sátira contra un déspota rey de Babilonia, Nabucodonosor II, cuya arrogancia era tan grande que se creía divino. El profeta se burla de su caída, comparándola con la de una estrella que intenta eclipsar al sol. El término hebreo es Helel ben Shehar, el resplandeciente, hijo de la aurora. Era una metáfora política brillante, una crítica a la soberbia de un tirano terrenal, no la historia de un ángel caído. El punto de inflexión, el momento en que la semilla del mal fue plantada, llegó en el siglo IV con la Vulgata, la traducción de la Biblia al latín por San Jerónimo. Al traducir Hillel ben Shahar, eligió la palabra latina Lucifer. Aunque era una traducción literal correcta, descontextualizó el término. A medida que el Imperio Romano se cristianizaba, la Iglesia primitiva necesitaba unificar su doctrina y definir claramente a sus enemigos. Teólogos influyentes como Orígenes y Tertuliano comenzaron a interpretar las Escrituras de forma alegórica. La caída del rey de Babilonia ya no era un evento histórico, sino el eco de una guerra celestial, la rebelión de un ángel contra Dios. Este ángel, identificado con el Lucifer de Isaías, fue fusionado con otra figura bíblica, Satán, que en hebreo significa el adversario. Así nació el archienemigo perfecto. La Iglesia medieval, en su afán por consolidar el poder, perfeccionó esta imagen. Para facilitar la conversión de los pueblos paganos, absorbieron y demonizaron a sus dioses, deidades con cuernos como Pan o Cernunos, símbolos de la naturaleza y la fertilidad. Prestaron sus rasgos para crear la icónica imagen del diablo con cuernos y pezuñas. El mito se convirtió en un arma de control social. Rebelarse contra la Iglesia era rebelarse contra Dios y aliarse con su enemigo, Lucifer. Sin embargo, esta no es la única interpretación. En las corrientes místicas y filosóficas del gnosticismo, que competían con el cristianismo primitivo, la historia era completamente diferente. Para muchos gnósticos, el Dios creador del Antiguo Testamento, Yahvé, no era el verdadero Dios supremo, sino un demiurgo, una deidad inferior, ignorante y tiránica, que había atrapado a las almas humanas en un mundo material imperfecto. En este drama cósmico, Lucifer se convierte en una figura prometeica, un héroe trágico. No es un tentador, sino un iluminador. Representa la gnosis, el conocimiento prohibido, la chispa de la razón que se revela contra el demiurgo para despertar a la humanidad de su letargo y recordarle su origen divino. Al demonizar a Lucifer, la ortodoxia no solo condenó a un personaje, sino que también declaró la guerra a la duda, la curiosidad y la búsqueda de conocimiento fuera de sus propios dogmas.
Esta visión del rebelde noble y carismático resurgió con fuerza durante el romanticismo en el siglo XIX. Poetas como John Milton, en su épica El paraíso perdido, crearon un Satán, Lucifer complejo y profundamente humano, en su orgullo y desafío. Su famosa declaración, mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, se convirtió en un himno para el individualismo y la lucha contra la opresión. Artistas como William Blake y Lord Byron también se sintieron fascinados por esta figura, viéndola no como la encarnación del mal, sino como un símbolo de la libertad artística y la rebelión contra las normas sociales asfixiantes. La majestuosa estatua del ángel caído en el Parque del Retiro de Madrid, una de las pocas en el mundo dedicadas a él, no muestra un monstruo, sino la belleza trágica de un ser derrotado, pero indomable. Llegamos así al final de nuestro viaje. La historia de Lucifer es un poderoso recordatorio de cómo construimos nuestros mitos y nuestros monstruos, a menudo por miedo a lo que representan: la independencia, la duda, el deseo de conocimiento sin límites. Comprender el origen de estas historias no nos obliga a cambiar nuestras creencias, pero nos devuelve el poder de elegir qué creer y por qué, y nos invita a ser pensadores críticos. Si te apasiona cuestionar las narrativas establecidas y descubrir la verdad oculta detrás de las luces y las sombras de nuestra cultura, suscríbete a este canal, únete a nuestra comunidad y no dejes que nadie apague tu luz. En nuestro próximo video pondremos bajo el microscopio otro concepto aterrador y fascinante: el infierno. Analizaremos su evolución, desde una simple tumba en el inframundo hasta convertirse en la herramienta de control social más sofisticada y duradera de la historia. Suscríbete y acompáñanos en este nuevo descubrimiento en Entre Luces y Sombras.